en principio nuestra misión es hacer de la educación una fuerza para unir a las personas, naciones y culturas por la paz y un futuro sustentable. Esto lo hacemos a partir de diferentes programas que tenemos como parte de la organización y también con el programa que hacemos a nivel académico, que también le vamos a explicar un poquito después. UWC entonces es una organización educativa global. El primer colegio UWC se funda bajo el contexto de la Guerra Fría en 1962 para promover entendimiento intercultural entre los jóvenes, ofreciendo esta experiencia educativa basada en compartir el proceso de aprender, en colaborar con personas de diferentes culturas y diferentes naciones y dialogar con tus compañeros para generar generaciones de embajadores de paz. Entonces, en UWC entendemos nosotros que la diversidad se extiende también a diferencias socioeconómicas, culturales, étnicas, religiosas, así también como de nacionalidades. Y, perdonen, ¿se escucha bien? Porque alguien dijo que se cortó el audio. Lo ¿Bien? escucho, sí. Ok, genial. Y también, bueno, los estudiantes WS están unidos en el compromiso de construir este mundo más equitativo y justo. Bueno, ¿cuáles son nuestros valores? Luego de que los estudiantes se unen al movimiento WS, pasan a formar parte de una red global aprendiendo de valores que transforman a las comunidades en las que ellos residen, como por ejemplo son la responsabilidad y la integridad, compasión y servicio, entendimiento intercultural y un sentido de idealismo, respeto por el medio ambiente y celebración de la diversidad. Hoy por hoy, UWS cuenta con 18 colegios repartidos alrededor del mundo. Tenemos 160 comités nacionales, o sea, 160 comités en diferentes naciones. Tenemos más de 7.500 estudiantes por año y una red de 60.000 estudiantes que sigue y sigue creciendo. Acá podemos ver dónde tenemos nuestros colegios. Tenemos 3 colegios en las Américas, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. Tenemos colegios en Europa, como lo son en Alemania, Países Bajos, Bosnia y Herzegovina, Italia, Noruega y Gales. Tenemos 2 colegios en África, Eswatini, que sería la previa a Suazilandia, y Tanzania. Un colegio en Medio Oriente, en Armenia, y luego colegios en Asia, como lo son el Colegio de India, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Japón y China. En el tema de lo académico, los estudiantes que van a AWS cursan el diploma de International Baccalaureate o Bachillerato Internacional, que es uno de los programas de secundaria más aceptados a nivel mundial y reconocido también en Uruguay. O sea que si el estudiante quisiese volver a Uruguay luego de haberse graduado en UWS, este estudiante podría perfectamente empezar la universidad en Uruguay, luego de haber obviamente tramitado lo necesario legalmente. Eh, y cuando cursás el bachillerato internacional, tenés que tomar 6 materias. Estas 6 materias se hacen en el curso de los 2 años. O sea, si sería como quinto y sexto cursando las mismas materias eh, continuado. Y estas materias se dividen en 6 grupos. Cada estudiante tiene entonces que elegir una materia de cada grupo. Perdón que dije materias tantas veces, pero es un poco lo que es. En principio, tenés que tener una materia en lengua materna, una segunda lengua, humanidades, matemáticas, ciencias naturales y artes. Las materias que vos podés tomar en artes no son obligatorias. O sea que si vos quisieses tomar 2 materias de cualquiera de los otros 5 grupos, podés no tomar artes y tomar 2 de los otros grupos.
Y bueno, también lo que tiene WS es que le damos un énfasis súper grande a las actividades extracurriculares para que nuestros estudiantes aprendan de estrategia, liderazgo, introspección y reflexión. Em, y bueno, también tenemos la responsabilidad de promover e identificar oportunidades de crecimiento y liderazgo en la comunidad específica en la que los estudiantes viven. Em, Nuestra filosofía es siempre aprender, educar a los estudiantes a través de la experiencia. Entonces, participando de estas extracurriculares basadas en creatividad, acción y servicio, em, también fomentamos una comunidad en el campus y una comunidad del campus en relación al contexto en el que están viviendo los estudiantes, y también em, cumplimos el requisito del IB, que sería tener estas actividades extracurriculares. Em, y bueno, la oferta que ofrecen los colegios depende de la ubicación geográfica y las necesidades de la comunidad de cada colegio. Por ejemplo, cuando yo estuve en Hong Kong, eh, esta actividad extracurricular sigue existiendo, que es un grupo de estudiantes que se entrena en scuba diving y ellos van a un poco a mapear la zona de corales en Hong Kong y ver cómo el cambio climático está afectando a estos corales en la costa de Hong Kong. Bueno, y las residencias, todos los estudiantes de ULS viven en una residencia. Viven y estudian juntos y entonces aprenden de otras culturas y de la importancia del entendimiento internacional e intercultural. Cada cuarto puede tener hasta 4 personas de diferentes países y continentes. Por ejemplo, en mi experiencia, en mi primer año compartí un cuarto con una chica de Bangladesh, otra de China y otra de Taiwán. Y en mi segundo año, mi compañera de Taiwán continuó siendo mi compañera de cuarto y se unió al grupo una chica de Hong Kong y otra chica de Lesoto. Em, También el personal de WS vive en campus y en las residencias, o sea, los profesores que nos enseñan las materias viven con nosotros y normalmente juegan un rol súper importante porque se nos asigna un profesor en particular como un tutor junto a otro grupo de estudiantes para fomentar como una dinámica más de familia en instancias donde vivimos súper lejos de las familias que dejamos en Uruguay. Eh, el calendario académico de UWS entonces se rige em, por el calendario académico del hemisferio norte, entonces las experiencias un poco se ven así. El primer semestre lo cursás en agosto de 2025 a diciembre de 2025. Ahí tenés el winter break, que para nosotros sería las vacaciones de verano. En enero de 2026 hasta mayo de 2026 tenés el segundo semestre y tu segundo año empieza en el semestre 3. De agosto de 2026 a diciembre de 2026, de vuelta hay un corte de vacaciones y en enero de 2027 hasta mayo de 2027 cursas tu cuarto semestre y en ese mismo mayo te gradúas. Un poco de las rutinas del colegio, de 8 a 3 de la tarde normalmente tenemos clases, de 3 a 7 de la tarde tenemos espacio para hacer estas actividades extracurriculares, de 6 a 8 tenemos hora para la cena y a las 10 de la noche es un toque de queda. El toque de queda significa entonces que los estudiantes no pueden salir del colegio luego de esas 10 de la noche. Eh, Hay cierta libertad para que los estudiantes salgan del colegio una vez finalizadas las clases hasta el toque de queda para que, claro, salgan y conozcan un poco dónde viven, para que puedan hacer las compras necesarias, para pasear, para hacer lo que quieran. Y también tenemos la oportunidad de los fines de semana
con el permiso de los padres del chico y del colegio, el quedarse afuera del campus por una noche y nada, disfrutar de donde sea que estés viviendo. Digo yo. Ahora que los inundamos con toda la información de qué es UWC, vamos a contar un poquito sobre cómo es el proceso de selección y cómo los chiques pueden llegar a vivir una de estas experiencias. Ahora les vamos a explicar lo que es el proceso de selección desde los comités nacionales que se mencionaron anteriormente. A UWC se puede aplicar desde otro proceso que se llama Global Selection Process y también a través de los comités nacionales. Lo que nosotros les vamos a explicar hoy es cómo ustedes pueden aplicar a través de UWS Uruguay. Entonces, el proceso de selección. Los requisitos para postular son haber residido por más de 4 años en Uruguay o ser ciudadano uruguayo, estar cursando primero o segundo de bachillerato en el liceo o en UTU, o sea, tener entre 15 y 17 años de edad. No es requisito tener conocimientos avanzados del idioma inglés. Esto es algo que generalmente se pregunta mucho. Las clases, a no ser en Costa Rica, la mayoría son en inglés, pero no es necesario ser bilingüe antes de irse. Muchos de nosotros nos vamos habiendo tenido clases y volviéndonos capaces de hablar inglés cuando estamos ahí. Em, También si sos migrante o refugiada de otro país en Uruguay, se puede comunicar esto con nosotros y vamos a evaluar el caso. Y también la inscripción tiene un costo de abonarse por un colectivo de red pagos que puede ser exonerada de ser necesario. O sea, el aspecto de estos requisitos todo se puede charlar y ese es el punto de las aclaraciones, que si tienen alguna duda de si pueden aplicar o no, simplemente nos escriben y nosotros vamos a asesorar qué podemos hacer o cuál es su contexto. Criterios de evaluación. Los cupos se otorgan a través de un proceso de selección anual en base a méritos personales y académicos. Los criterios son los siguientes: curiosidad intelectual, compromiso activo hacia sus valores propios y los de UWC, resiliencia, autoconocimiento e independencia, responsabilidad personal e integridad y fortaleza académica. Estas son las cosas que nosotros buscamos de observar en quienes se postulan. No quieren, es simplemente una guía para poder conocer a las personas que se postulan. Y es en lo que nos guiamos y en lo que todos los comités nacionales a través del mundo también se guían. Por eso las comunidades WC se forman también. O sea, es un conjunto de muchos valores en similares y no es simplemente las notas o qué tan bueno sos en inglés, es más como tu personalidad y tus valores y tus capacidades y herramientas para atravesar una experiencia así. Em, Sobre las etapas del proceso de selección, el 22 de julio se abrió el formulario, que es la primera instancia, y va a estar disponible hasta el 22 de agosto. Esto es un formulario donde los chiques pueden contar sobre quiénes son, sobre todas las preguntas que están ahí. Luego de esto van a haber ensayos de reflexión que nos comunicaremos exactamente de cuándo a cuándo. Luego se realiza un proyecto comunitario. Luego hay actividades grupales y por último, una entrevista final. Esto se realiza durante el transcurso de julio a diciembre del año. Es un proceso bastante largo porque nos dedicamos a leer y a prestarle atención y respeto a las cosas que se nos comparten y nada, no es simplemente un examen, sino es como evaluar cosas más
que llevan más tiempo de leer y de discutir sobre qué pensamos, entonces por eso demora tanto. Y este es el proceso de selección una vez que UWC Uruguay como comité elige a postulantes, luego se los nomina a los colegios que hayamos recibido becas, los cuales no sabemos aún, entonces no sabemos dónde posibles uruguayos podrían ir este año, o el año que viene, perdón, em, pero probablemente en un par de meses, o sea, a través del proceso de selección, sí nos enteramos qué becas recibimos. Em, los estudiantes igual aplican y el comité se encarga de poner al estudiante en el colegio que sea más como, que sea un fit. Compatible. Eso, compatible. Estaba buscando otra palabra. Compatible para quién es la persona, porque ya como mencionamos antes, o sea, la experiencia de adolescente es parecida, pero varía mucho en a dónde se van, y eso también entra dentro del proceso de selección, ver qué tanta compatibilidad tenemos en los estudiantes que se postulan a las ofertas que tenemos en términos de personalidad y en términos económicos también. Eh, Así que hay dos procesos. Está el proceso de selección, que el comité elige a personas, y luego está el proceso de nominación, que el comité uruguayo nomina a esta persona al colegio. Y por lo general esto simplemente es algo más burocrático. No hay situaciones en que el comité nomine a alguien y luego el colegio no lo acepte, pero sí es la segunda etapa del proceso. Las becas. Em, Son otorgadas en base a la necesidad económica de la familia. Las contribuciones familiares equivalen a lo que las familias gastarían durante el mismo periodo si los candidatos estuvieran estudiando y viviendo en casa, viviendo aún en casa. Ambos, el comité y el colegio, evalúan la situación económica de las familias y determinan el porcentaje de beca que les corresponde. Esto también entra dentro del proceso de selección, y esto es otra razón también por la cual es un proceso que lleva tiempo, porque no cuando nos vamos acercando a las etapas finales, esto es otra cosa que entra dentro del paquete de evaluación, no solo que seas alguien genial, sino que cómo vamos a hacer que esto suceda financieramente. Y una beca total estándar cubre todos los costos educativos de alojamiento, comida y gastos médicos básicos. Los pasajes y el dinero bolsillo solo es cubierto en situaciones excepcionales. Esa es la situación de becas, que ya nos pueden preguntar más si quieren en la sección de preguntas. Em, y bueno, ¿dónde nos encontrás? En nuestra página web, info arroba, no, ui.udlc.org, o en Instagram, Facebook, TikTok. Anya, vos sabes más de esto que yo. Bueno, para tener un medio de comunicación más formal, tenemos el mail a donde les pedimos que nos manden las preguntas, que es info@ui.uws.org. Cualquier cosa, obviamente nos buscan en Instagram y nos dicen, hey, tengo una pregunta, es re larga, me pasas el mail y nosotros les vamos a poder dar el mail y podemos tener una conversación más seria. Perfecto. Acá podés escanear este código y obtener acceso al formulario 2024. Esto no es algo que tenemos solamente acá, sino que si nos buscas WS Uruguay en Google y entras a nuestra página web, podés acceder al formulario donde dice, creo que es una ventana que dice postulate. Y ahí tenés todos los requisitos, el formulario, las etapas, etcétera, etcétera. Y ahora este espacio entonces es para ustedes, para que nos hagan todas las preguntas que quieran hacernos. Si algo no quedó claro, obviamente díganoslo y, y vemos cómo hacemos. Pueden escribirla en el chat o levantar la mano. Hola, ¿qué tal? Hola. Pregunta, Hola.
¿Todo bien? Bien, gracias. Una pregunta se me ocurre en cuanto a la beca, que hablas de la parte económica. El mínimo de beca que se otorga cuando hablan de beca parcial. Nosotros normalmente aceptamos becas porque la oficina internacional nos manda becas a nosotros. Nosotros solamente aceptamos becas que entendemos que una persona común uruguaya puede costear. O sea que normalmente creo que lo mínimo que aceptamos, si no estoy equivocada, es como un 70%. Creo que eso fue lo que pasó en mi proceso de selección. Creo que la beca mínima que teníamos era un 70% y de ahí para arriba. O sea, una Em, cobertura de un 70% de la beca que se le otorga al estudiante. claro, Sí, algunos exactamente. colegios tienen, los costos de diferentes colegios también tiene que ver con el país en el que están y en el contexto que tienen y Claro, todo porque eso. a mí se me Tienen ocurre otra costos pregunta ahí, diferentes. porque una cosa es hablar de porcentajes, ¿no? Y otra cosa es relacionarlo directamente con lo que es cada colegio, porque un Mm, setenta por Claro, ciento en un colegio de X país no debe ser lo mismo que en Creo otro. que la guía más importante para en este momento es que la beca se otorga en base a la situación financiera de la familia. Em, y ese es el punto de partida. Como que entrar a hablar de números y de gastos y de porcentajes no tiene mucho sentido porque la base, lo primero, es que se le hace un asesoramiento a la familia y desde ahí UWC encuentra los medios para otorgar, o sea, lo económico no es un impedimento para que estudiantes tengan la experiencia UWC, pero eso se tiene que demostrar a través de un asesoramiento financiero con la familia. Y luego que eso se hace, ahí se discute con el colegio para ver qué capacidad tienen ellos de dar ese apoyo o no. Ahí va. Entonces, depende mucho de la situación económica de la familia, si es 70, Está. si es Sí, sí, 80, entendí. Se entiende. X. Se entiende cómo es el mecanismo. Está, muchas gracias. De nada. Hola, también una pregunta. eh, tenemos a Perdón que... Maggie que está levantando la mano. ¿Te parece capaz Bien, primero que dale, sí. contestamos a ella? Y si puedes levantar la mano, así nos vamos ordenando Sí, un correcto. poco y acordando quién va haciendo las preguntas. Muchas gracias. Quería preguntar, si no me equivoco, en la página dice sobre cartas de los profesores. ¿Qué tiene que decir la carta, más o menos? ¿Y cuántas necesito? Bueno, para las cartas de los profesores, lo ideal es preguntarle a un profesor con la que vos tengas confianza si te puede escribir una carta de recomendación para ir a uno de nuestros colegios. O sea, idealmente estas cartas de recomendación vos no la ves y es una carta que tu profesor escribe y nos manda a nosotros, recomendándote, diciendo cómo sos vos en tu clase, qué tipo de contribuciones tenés, qué tipo de personas vos sos en tu grupo, etcétera, etcétera. Y creo que son dos cartas de recomendación que pedimos, ¿no? Sí, son dos cartas de recomendación. Muchísimas gracias. Gracias a Está. vos. Tenemos una pregunta en el chat de Lucía Araujo que pregunta de qué tipo de perfiles está compuesto el comité seleccionador. Está compuesto por exalumnos de muchas generaciones de UWC. Nosotros somos bastante recientes, pero también tenemos eh, gente que se ha graduado en años anteriores de los colegios UWC. Y bueno, dentro de la diversidad que tiene UWC, nosotros también tenemos perfiles muy diversos de carreras, de experiencias, de vivencias que la idea es que también puedan ayudarnos a también tener un proceso de selección bastante holístico, bastante que abarque y que pueda también apreciar los perfiles diferentes de nuestros postulantes. Espero que eso conteste la pregunta. Eh, no sé cuál es tu nombre, pero de Vitaca. Sí, Diego, perdón que no tengo la cámara, pero no me funciona en esta computadora. Quería No hacerle pasa dos nada. preguntas. Una vinculada a los aspectos económicos que se hablaron
Por lo que decía la presentación, los pasajes van por cuenta del alumno, ¿verdad? Independientemente de la beca. Eso es también uno de los aspectos negociables. Normalmente la beca completa cubre esas cosas que nosotros mencionamos. En caso de que la familia no pueda costear los pasajes, se conversa con el colegio y vemos si el colegio también puede costear esos gastos. Bien. Y luego quiero hacerte la cuestión académica. Eh, si tienen actividades deportivas, quiero saber en esos 2 años, si son obligatorias, si son opcionales, qué deportes, etcétera. Y además, para ya hacerte las dos preguntas y dejar que ustedes desarrollen, de ser posible, ¿qué materias tienen dentro de esos 6 grupos de los que hablaron? Eh, para tener idea, si elige matemáticas, qué va a aprender, si elige no, perdón, en el grupo de matemáticas, qué va a aprender, en Ujú. el humanístico, qué va a aprender, este, y así con los 6 grupos que mencionaron. Esas dos cosas. Gracias. Bien, En la- dale, vas Ok. vos. Para la parte de deportes, sí, como Aña habló cuando estábamos hablando de la parte extracurricular, el bachillerato internacional tiene un componente muy importante, que es CAS, creatividad, actividad y servicio, y dentro de eso está la actividad, es actividad física. También depende un montón de el contexto del colegio y ese tipo de cosas, pero en general siempre hay varias ofertas de deportes. Yo, por ejemplo, hice fútbol, hice voleibol, hice frisbee. También hay algunos que son combinados con la creatividad, grupos de baile, ese tipo de cosas. En el colegio de Hong Kong yo sé que hay una danza de dragón, puede ser, o danza de leones, también es otra que es muy característico del colegio de Hong Kong. Y bueno, se van ajustando a lo que puede ofrecer y a lo que puede ser el contexto en el de India, por ejemplo, había un programa de bomberos voluntarios que también respondía a lo que es el ambiente en el que está el campus de India. Después, respondiendo a tu segunda pregunta, capaz podemos dar los ejemplos de las materias que tomábamos nosotros, así de eligiendo uno de cada uno. Yo tomaba literatura en español, literatura en inglés, eh, filosofía, química, matemática y teatro, pero también en mi colegio podría haber tomado economía, psicología, historia, física, computación, un montón de otras cosas, pero yo elegí el perfil que más se adaptaba a mí o que más me interesaba a mí. Yo quería Y añadir, tema. por ejemplo, perdón, Ani. No, nada, yo quería decir, porque en tu pregunta preguntaste algo de matemáticas, creo que nosotros ofrecemos dos tipos de matemáticas, que una es más simplona para los que nos cuesta más las matemáticas, que es análisis e interpretación, y después la otra matemática es análisis y algo más, y te digo así Eh, algo más. la diferencia es que una de las matemáticas se enfoca en usar la calculadora, o sea, son temas más de razonamiento y de saber usar el elemento de la calculadora, y son otro tipo capaz. Son los mismos temas, son trigonometría, cálculo, geometría, ese tipo de cosas, pero de maneras diferentes. En la que yo tomaba, por ejemplo, no se usaba, ahí había una parte en la que no se usaba calculadora, entonces son un poco de este tema de razonamiento más sobre papel. Pero en general es lo mismo, simplemente de cómo te interese más tener matemática o pensar en matemática. Bien, gracias. Después cualquier cosa les amplío por mail, pero me queda un panorama bastante general por lo menos. Gracias. ¿Les parece seguimos con la pregunta que mandó Florencia y después volvemos a Sebastián? Bien. En caso de las vacaciones, los chicos regresan a Uruguay en diciembre y en junio o julio. Si los chicos pueden, sí. Yo, por ejemplo, no, como los pasajes a como salen carísimos, en diciembre yo me quedé en el campus y obviamente hay un montón de chicos que se quedan en el campus y pasamos todos nosotros juntos la Navidad y el Año Nuevo. em, y nada, los colegios están preparados
para que haya chicos que no se puedan costear los pasajes de vuelta en esa instancia en particular. En los colegios, como es el tema de la comida, hay un comedor con comida variada o los menús son más bien la comida del país en el que están. Por ejemplo, la comida en Hong Kong es muy diferente a la nuestra. ¿Cuál es tu experiencia, Anya? Em, en los colegios normalmente es buffet y nosotros, y el colegio ofrece una cantidad de comida tipo, no sé, un área de sándwiches y el otro área de carnes y proteínas vegetarianas, ensaladas, etcétera, etcétera. Obviamente la comida que prepara el colegio es la comida que se come normalmente en el país en el que estás. La comida en Hong Kong es re diferente a la nuestra, es súper picante, es un montón de cosas de arroz, muchos fideos, muchas sopitas. La verdad, mi experiencia es que honestamente sigo soñando en comer los fideos que comía cuando me iba con mis amigos a mi restaurante favorito. Hasta el día de hoy sigo soñando con esos fideos. La idea es que nada, que el chiquilín experimente lo que es estar en el país en el que está viviendo, incluida la comida, incluida la comunidad. Normalmente también los colegios contratan a personas que son del país en el que estás. Entonces también tenés esa oportunidad de conocer a personas fuera de la academia que viven en el país y que te ofrecen otra perspectiva para contribuir a esa experiencia holística que nosotros queremos tener. Sebastián, si querés. ¿Ahí? ¿Me escuchás? ¿Sí? Gracias. No, una vez que se otorga la beca, el alumno empieza la beca a gozar de ella y si baja el rendimiento o cuál sería el causal de si le pueden quitar la beca por algún motivo, esa sería como una pregunta. O si tiene que mantener un cierto rendimiento para que esa beca, no sé, no caiga o no existe eso, no pasa. Y la otra pregunta es en el caso de que cuando finaliza la beca, cuando finaliza todo el proceso, si queda como alguna conexión con esto que hizo, le sirve algo para futuro. No sé si me explico un poco la pregunta. Eh, Temas de rendimiento académico, si te soy honesta, no es razón para que esta beca se le quite a la persona. Siéndote honesta, las experiencias de WC son muy diferentes dependiendo de la persona. Quizá poniéndome yo un poco como en un Claro, momento no de creo que sea así. vulnerabilidad, a mí me costó un montón. em, Entender la dinámica del bachillerato internacional y entender qué era lo que me estaban pidiendo que yo les dé. Los profesores te ayudan un montón, los profesores están ahí como una herramienta para que los gurises que vienen de todos los contextos que venimos, con tantos sistemas educativos tan diferentes, nivelarnos al nivel que están otras personas y poder rendir los exámenes de bachillerato internacional lo mejor que podamos. Em, y tu segunda pregunta, perdón que me olvidé. ¿Puedo Capaz para añadir algo, agregar un Andy? poco. Flor, me parece que vos Sí, sabes creo que, o explicarlo sea, mejor. si lo pensás en términos de rendimiento solo como algo que puede em, como amenazar el estatus de la beca, es muy poco común que se quiten becas a estudiantes. Lo que sí creo que cabe resaltar del punto que traes es que las becas sí se quitan en base a la conducta de los estudiantes y eso sí es lo que se ve en los colegios. Hay códigos de conducta, son adolescentes entre 16 y 18 años, hay leyes en los países, o sea, los chicos se van bajo la supervisación legal de personas en las residencias en los colegios y cualquier
violación de los códigos de conducta, eso sí puede poner en riesgo a la beca y también es muy perjudicial para los comités nacionales porque eh, la Oficina Internacional manda becas en base al rendimiento y al comportamiento de personas de países. eh, y nada, quería agregar eso, como que por lo general no es lo que se sucede, no es que las personas pierdan las becas por rendimiento académico, sino por el comportamiento en los colegios. Y si el alumno, ponele, llegado a determinado momento que está gozando la beca, se siente mal, extraña, dice, no puedo estar más acá, me quiero ir, me quiero volver, se le dio una beca y el alumno la rechaza la beca porque, no sé, por algún problema X. ¿Qué pasa en esa situación? Por lo general, o sea, esto pasa, si quieren después chicas agreguen, pero creo que esto va mucho en el proceso de selección también. Nosotros, por eso es tan largo y nos enfocamos a encontrar personas que tengan las herramientas para transitar esta experiencia. eh, y no es una experiencia para todos tampoco, pero eso es lo que intentamos como prever desde lo que vemos, porque nosotros no es que vemos adentro de la persona, simplemente podemos evaluar lo que la persona nos muestra. Desde lo que nos muestra intentamos asegurarnos de que esta persona va a tener las capacidades de tener una experiencia, las herramientas, perdón, de tener una experiencia positiva en UWC para con sí mismo y para con los demás. Y eso es a lo que es nuestra meta como comité de seleccionador de encontrar personas que puedan transitar esta experiencia de una manera sana y que se puedan nutrir y que sea algo que los ayude a crecer y no algo que los perjudique claramente. También agregar que nosotros como Comité Nacional obviamente tenemos un compromiso y nos comprometemos con los estudiantes y con las familias a velar por la seguridad y por el bienestar del alumno. No vamos a negar que o sea, es una experiencia de 2 años, es una experiencia de estudio de 2 años, tiene momentos que van a ser difíciles. Todas nosotras pasamos por momentos que capaz eran más o menos difíciles en nuestra experiencia y el comité se compromete a contener al alumno y a su vez hacer como un intermediario también, mientras el alumno está viviendo esta experiencia y la familia, mantener a la familia informado, tratar de brindarle todo el apoyo que podamos, con los recursos que tenemos. Y también el colegio entiende que esta es una situación, o sea, la mayoría de los estudiantes también están en una situación nueva, fuera, lejos de su casa, y están preparados, hay profesionales y a su vez entre los alumnos en sí, para este tipo de situaciones tratar de llevarlas de la mejor manera posible y asegurar de que el alumno tenga una experiencia, que disfrute de su experiencia y que tenga una experiencia positiva a lo largo de los 2 años que está en UWC. Tenías una segunda pregunta, si no me equivoco, ¿no? Sí, después que pasa la beca, que termina la beca, ¿en qué queda todo? Bueno, lo bueno que tiene UWC es que tenemos un sistema de becas que también nos ofrece a partir de esta red de estudiantes para que los estudiantes vengan a estudiar a Estados Unidos. Se llaman Davis Scholarships y esto es a partir de un filántropo, una persona que tiene mucho dinero y que quiere devolverle al movimiento WC. Entonces, a partir de esto, los estudiantes tienen esta oportunidad de si es que quieren estar en Estados Unidos y continuar su educación en inglés y su educación internacional, podemos venir acá y podemos tener otro tipo de experiencia gracias a WS. Por ejemplo, yo hoy día estoy por cursar mi tercer año en Nueva York. Estoy en el estado de Nueva York, vine acá porque UWS me dio otra beca que me cubre la escolaridad completa. O sea que yo hoy día
Lo único que tengo que pagar son los pasajes de ida y vuelta a Uruguay. Y también lo bueno que tiene estudiar en Estados Unidos es que, bueno, en las universidades hay muchas oportunidades de trabajo también. Entonces, yo ahora estoy cursando mi verano en Estados Unidos, pero también estoy haciendo una internship. Estoy trabajando acá en Estados Unidos para mi universidad y bueno, y eso también es otro tipo de experiencia que está bueno tener en cuenta cuando aplicas a WS. También hay este fondo de becas, las becas de Davis son bueno, muy generosas y muy variadas para muchas universidades, pero también hay como por el reconocimiento que tiene WC a nivel mundial, no solo es en Estados Unidos que se ofrecen becas, sino también en muchas universidades en Europa, en universidades también en el Medio Oriente, y hay universidades incluso en Asia también que han empezado a dar becas para estudiantes, exalumnos, graduados de WC, como para que puedan seguir continuar con sus estudios, o sea, empezar una experiencia universitaria también en ese contexto de ciudadanos del mundo, en un contexto internacional. O sea que de ahí también sirve para como catapulta quizá hacia hacia una experiencia, continuar una experiencia internacional. ¿Les parece mirar un poco las preguntas del chat? Eh, ¿Cuál era la última que no? Esta me gustaría saber qué actividades extracurriculares tenían ustedes en el proceso de selección. Es muy variado de lo que sea. Yo estaba en un coro y hacía teatro. eh, Hay muchísimos perfiles diferentes que te pueden servir o que pueden contarnos un poco más de qué es lo que a vos te mueve. Tampoco queremos a alguien que esté tipo, no tenemos un perfil concreto de que es alguien de WC y tampoco queremos condicionarlos a ustedes o influenciarlos para que se vayan para un lado y nos muestren una cosa que pensamos, que piensan que queremos ver, cuando en realidad nos interesa saber cómo son ustedes y que nos muestren lo que es su experiencia y lo que los hace a ustedes únicos. No queremos eh, que ustedes nos muestren una cosa porque piensan que se va a ver bien en el proceso de selección. Entonces, quizás podemos contestar también la pregunta de Lucía. De la primera etapa de selección, el formulario, ya se escogen ciertos perfiles y con respecto a la segunda etapa, ¿de qué se trata más o menos el ensayo de reflexión? Bien, en realidad, como hoy día no tenemos las becas, todavía no sabemos a qué colegio vamos a tener becas, sino que sabemos vamos a tener una beca en algún colegio, no es que vamos a elegir ciertos perfiles desde ya. El análisis del perfil de la persona, eso se evalúa una vez que nosotros tengamos sobre la mesa el tipo de colegios y el formulario de la persona para ver qué tipo de rendimiento tiene, porque cada colegio también tiene cierto perfil en lo que tiene cierto perfil especial. Por ejemplo, los colegios asiáticos eh, mayoritariamente son bastante fuertes en tema académico. Entonces, si a una persona no le gusta estudiar un montón, no los vamos a llevar a Hong Kong, donde la cultura del país, de la ciudad, es súper estudiosa e intensa en ese sentido. Y el ensayo de reflexión, eso está todavía, nosotros mismos estamos todavía un poco pensando cuál es la pregunta, pero va a ser un ensayo con una pregunta particular para evaluar los criterios de evaluación de los que comentamos antes. Y, y bueno, y lo vas a ver cuando termines el formulario A y nosotros te mandamos el formulario B.
Para seguir con la pregunta del proyecto comunitario, me parece que vale la pena aclarar. Estas dos, el proyecto comunitario y em, el ensayo de reflexión, nosotros vamos a tener después de que se cierre el primer formulario, vamos a también hacer una charla también en este formato en línea, donde los vamos a explicar más a fondo, pero para aclarar, no es que queramos que lleven a cabo un proyecto comunitario. La idea es eh, mostrar... uy, ¿cómo explicar esto de manera rápida? Eh, no queremos que ustedes, si lo quieren hacer, fantástico, pero lo que queremos es la propuesta de un proyecto comunitario para que ustedes nos muestren los pasos a seguir y qué harían, cuál es la problemática de su comunidad que quieren eh, eh, solucionar o quieren ayudar, apoyar, y que nosotros nos muestren cómo lo llevarían a cabo. Esto a nosotros nos sirve como para saber qué es lo que les interesa a ustedes, qué es lo que les interesa de su comunidad, qué es lo que más los mueve, qué es lo que, bueno, los apasiona, y puede tener miles de perfiles diferentes, pero a aclarar eso, que no es que el proyecto tiene que llevarse a cabo, sino que es una presentación. Y seguimos capaz con la pregunta de si no tienen algo que agregar, capaz. Aclararlo. Bien, Florencia, ¿quieres hacer la pregunta? Sí, mi pregunta era, vieron que ustedes explicaron que se podían tomar 6 materias en el año y que después esas 6 materias ya en el segundo año se seguirían teniendo. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, estoy en el primer año, me inscribí a tal materia y no me copó mucho. ¿Me puedo cambiar, aunque sea en el segundo semestre o algo de eso, a otra materia? ¿O cómo sería? Sí, por lo general, yo había empezado a hacer artes visuales y me di cuenta que por más de que me considero una persona creativa, no iba a poder estar haciendo arte para, como académicamente hablando, y me cambié a francés en el segundo semestre y no pasó nada. Simplemente tuve que como que reajustarme a lo que ya se habían estudiado esos meses anteriores, y eso sí, o sea, lo idóneo es que no te cambies o sea, después del primer año, porque vas a estar como muy behind, muy para atrás de lo que ya tus compañeros han estudiado, pero se puede charlar y también al comienzo, o sea, hay mucho acompañamiento sobre qué clase quieres tomar. Los profes entienden que los gurises vienen de diferentes lugares del mundo y que de repente nunca antes tomaste una clase de antropología o no sé, políticas globales, como eso también ellos acompañan para que ese proceso de elegir clases sea lo más ameno posible, digamos. Y, y sí, o sea, si tienen preguntas sobre el bachillerato internacional o sobre, como que vengo escuchando, sobre los colegios en sí, sobre las actividades extracurriculares y eso, hay mucha información en las páginas de los colegios. Eh, a nosotras nos encantaría explicarles y contar toda la historia de las cosas que hacíamos y las clases que tomábamos, pero creo que nos tomaría unas buenas 3 horas más de charlas. Y está de más que se interesen en saber como los detalles de cada experiencia, que es muy única, o de cada colegio. Em, Así que si tienen ganas de saber más, métanse en Google, busquen como UWC USA. Tenemos un programa de hacer senderismo increíble. Yo quería tirar el chivo. Yo hice senderismo y bueno, nunca antes en mi vida lo había hecho, está muy copado, y así como mi experiencia tuvo eso, otras tienen otras cosas increíbles. En India Eh, podés irte a escalar en el Himalayas con el bueno, programa de sí, senderismo, así que no sé si es tan cosas bueno. cosas así, no sé. Yo me fui hasta el Gran Cañón hasta el final, así que no sé. Eh, no, mentira. Pero sí, si quieren saber sobre las clases también está re bueno, y hay el bachillerato internacional es bastante riguroso, por eso tiene un muy buen como
una muy buena imagen internacional para universidades en Estados Unidos, en Europa. Y si están interesados en saber más, busquen sobre las clases y el formato. Eso, como si tienen otras preguntas que sean más sobre Tenía los otra tres. pregunta que era un poco más sobre tipo las vacaciones, pero las que son tipo verano de allá. Tipo en ese momento sí nos podemos volver, porque yo había preguntado eso hoy, pero me respondieron más las de diciembre. Y yo quería saber más las que son de verano allá, Y tipo depende cómo de tu ahí sí situación nos volvemos. económica. O sea, si tenés capacidades de volverte a Uruguay o te vas a otro lugar, como que eso es mucho de pensarlo con la familia también, cuáles son las posibles opciones, ¿no? Pero por lo general creo que lo que más se tiende a hacer es volver en las vacaciones de verano de hemisferio norte, de invierno en Uruguay, que son las más largas. Claro, pero por ejemplo, si no pueden pagarme el boleto hasta acá y me tengo que quedar allá, ¿qué me quedo en el campus o en dónde me quedaría? Se charla. Eso se soluciona sobre la marcha y es algo que cuando seleccionamos también como que aclaramos, es parte de la conversación que se tiene con las familias de la situación económica de cada familia. O sea, UWC puede cubrir muchísimos gastos, pero hay muchos gastos extras que nosotras como habiendo vivido la experiencia, sabemos que involucran y que también se intenta comunicar a la familia de que posiblemente tengas que gastar en pasajes o tengas que tener dinero extra por si te pasa cualquier cosa médica, aunque tengas seguro médico, como que esas son cosas a tener en cuenta también dentro del asesoramiento financiero que se le hace a cada familia. Ok, muchas gracias. Y nada. Julieta. Hola, buenas tardes. La pregunta que tenía yo es más por el lado de las propuestas de aprendizaje que tienen las clases, tipo el modelo educativo es muy diferente al que tenemos acá en Uruguay, o cómo es, y también cómo es tipo la convivencia en el salón. Mm, Bueno, yo creo que como en todo, o sea, en todo el Uruguay el sistema educativo varía. Tenemos un sistema educativo, pero no funciona de la misma manera en todas las localidades en las que tenemos un liceo. El bachillerato internacional es, de nuevo, es un programa riguroso, es un programa intenso. No solamente eh, tenés que tomar esas 6 materias, sino que dentro de esas 6 materias tenés que tomar clases en nivel superior y nivel medio. 3 tienen que ser nivel superior y 3 tienen que ser nivel medio. Y eso lo elegís vos, dependiendo de cuáles son tus intereses y dónde te ves vos dando lo mejor. Em, y bueno, es diferente que en Uruguay. Es diferente porque tenés una nueva modalidad de aprender, compartís el classroom, es el salón de salón. clase. Salón de clase. Compartís compartís el salón de clase con gente de todo el mundo, entonces no solamente aprendes de tu profesor o tu profesora, sino que también aprendes un montón de las personas que se sientan al lado tuyo en la clase que estás tomando. Y ese es el gran privilegio que tiene irse a un WC porque en todo momento hay oportunidades para que vos crezcas como persona y para que vos entiendas el mundo en el que vivimos em, de manera más holística, más comprensiva. Eh, pero bueno, también depende de las materias que vos tomes, depende de como la intensidad que vos le quieras poner al Mm, estudio. También está como el entendimiento de parte de los profesores de que mucha gente que va a WS, la gran mayoría de la gente, está entrando a un diploma de bachillerato internacional por primera vez, no tienen experiencia con este tipo de diploma, este tipo de currículum. Entonces, también está, los profesores tienen eso en cuenta y sobre todo al principio hay como
un periodo de tiempo en el cual te estás aprendiendo cómo funciona el bachillerato internacional y aprendiendo a manejarte eh, dentro de ese bachillerato internacional. Creo que otra diferencia muy grande en cuestión de cómo funciona sistemáticamente aprender en el bachillerato internacional y en Uruguay es que son 2 años que los estudiantes se preparan para un examen. Eh, y eso es algo muy diferente a cómo estamos acostumbrados a aprender en Uruguay, que es como, ok, tenés un año de contenido y al final pasás o no. En ULC son los 2 años de clase para rendir 2 años de conocimiento, que no es que nunca no tenés como etapas y exámenes que te van preparando, pero en realidad como que la estructura es diferente desde ese lugar que es un poquito más largo y capaz que los exámenes tienen un poco más de peso que lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Muchas gracias. Tenemos preguntas en el chat. Y creo que la pregunta que nos quedan son las de Ramiro, que dice, en el caso de mi hija es el segundo año que se postula, en caso de no ser aceptada y dado que no podrá volver a presentarse, se puede recibir una devolución sobre el no aceptación en ambos procesos. Em, no sé si vos, Flor, podés contestar más esta pregunta. Sí, es la primera vez que me preguntan algo así que no sabría qué responder. Supongo que es algo que se puede charlar, pero por lo general las contribuciones que se hacen del proceso son para cubrir los gastos del proceso en sí mismo. Eh, Eso es lo que te podría decir en términos de devolución o no. Si Oh, estoy entendiendo bien. no, dice devolución como de feedback, en realidad. Ah, pensé que era el del dinero. Sí, feedback sí. Devolución, por lo general lo hacemos. Eh, Charlamos como en base a lo que se nos comunique. El postulante necesita saber, o sea, siempre, esto es como una comunicación con nosotras en el sentido de si querés saber cómo fue tu postulación o qué pensamos, nos puedes contactar a través de mail y nosotras más que contentas de charlarlo porque UWC, o sea, el proceso en sí ya enseña mucho y es re válido que quieran saber, quieran tener una respuesta de por qué quedaron o por qué no. Eh, Así que nosotras más que contentas de charlar o hacer videollamadas. Bien. Y luego tenemos una pregunta que dice, al finalizar los 2 años de bachillerato internacional, si quieren seguir estudiando en Uruguay, ¿quedan aptos para seguir la facultad acá o deben hacer quinto y sexto acá? Em, no, sí quedan aptos para cursar la facultad allá. Tienen que pasar por un proceso de reválida de las materias que dieron, em, pero hay muchas personas que vuelven a Uruguay y estudian en Uruguay sin problema. Y Emi, luego, sí. Bueno, mi pregunta es, si llego a quedar, ¿hasta qué mes tendría que seguir yendo a clases acá en Uruguay? Eso depende de lo que vos quieras hacer. En realidad, como vos estarías cursando quinto y sexto con el bachillerato internacional, y vos tenés hasta cuarto y no querés cursar la mitad de quinto que tenés al principio de año, y podés cursarlo. Normalmente nosotros lo que hacemos es animar al estudiante a que continúe estudiando antes de irse a WC, por más que no tenga planeado terminar el año en Uruguay. ¿Por qué es esto? Queremos que nuestros estudiantes vayan un poco no tan descansados de la cultura académica y que vayan un poco con la mentalidad de cursar un año normal en el colegio. Em,
pero hay una variedad de cosas que un estudiante puede hacer. Yo elegí estudiar hasta, no sé, X mes, y creo que el último mes dejé de cursar el liceo porque me quería enfocar en estar con mi familia y disfrutarlos antes de yo irme a Hong Kong. Em, pero eso es un proceso que hace el estudiante, y eso que lo elige el estudiante em, como él quiera. Muchas gracias. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta que nos quieran preguntar en este Zoom? O si no, de vuelta los invitamos a que nos manden un mail, si es algo más exhaustivo. Bueno, bien. Entonces, muchísimas gracias por venir hoy. Los esperamos ver todos estos nombres, incluso iPhone, no mentira, todos estos nombres en los formularios que vamos a leer. Y la verdad, estuvo re lindo tener esta instancia con ustedes, y esperamos que hayamos contestado las preguntas que ustedes tenían. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Un gusto. gracias. Chao. Chao. Chao.